Una de mis primeras memorias de la infancia es cuando fui a pedir caramelos por el vecindario en el que crecí. No tenía mucho disfraz porque decidí en el último minuto que quería unirme a mi hermano mayor. Me aterraba la idea de ver a todos esos monstruos en miniatura caminando por fuera. Pero ese miedo fue gradualmente superado por la promesa de un gran montón de caramelos de Halloween. Mi madre usó un poco de maquillaje de monstruo que le había sobrado para pintarme la cara como un esqueleto y luego llevé una bolsa de basura rasgada como si fuera algún tipo de gárgola de basura. Debo de haberme visto bastante ridículo comparado con algunos de los otros niños que llevaban disfraces de Batman y Superman, pero eso realmente no me molestó. Lo único que me interesaba era conseguir mi parte justa de caramelos, y vaya que había muchos. Mi hermano tenía 13 años en ese momento, así que accedió a llevarme, con 9 años, por el vecindario junto a sus amigos de la escuela secundaria. No podía creer que había estado tan asustada con toda la situación porque, en realidad, estar allí tocando puertas y mostrando nuestros disfraces fue una de las diversiones más grandes que había tenido en toda mi corta vida. La gente nos daba un montón de caramelos, y no solo caramelos, nos daban todo tipo de cosas. En una casa a la que tocamos, creo que era el dentista del pueblo, nos dio a todos cepillos de dientes y luego disfrutó al ver nuestras caras de decepción porque revelaron que solo estaban bromeando y nos dieron caramelos de verdad. En otro lugar, nos dieron cómics de Charlie Brown en miniatura. Pero en un momento, un hombre me dijo que abriera mi bolsa de caramelos y luego dejó caer algo pequeño y blanco dentro antes de marcharse. No me di cuenta de que Halloween era como Navidad, solo que más espeluznante. Y para cuando mi hermano y yo regresamos a casa, creo que se había convertido rápidamente en mi fiesta favorita. Lo siguiente que recuerdo es que nuestra madre nos pidió que vaciáramos nuestras bolsas de caramelos en cada extremo de la mesa de la cocina. Su plan era llevarse tal vez 3/4 partes de lo que habíamos conseguido y guardarlo en un lugar seguro para que no nos comiéramos hasta caer en un coma diabético. Pero poco después de vaciar mi bolsa sobre la mesa, mamá vino a dividir el botín. Echó un vistazo a mis caramelos y de inmediato comenzó a asustarse. Seguía señalando un artículo en particular y preguntándome: «Cariño, ¿de dónde sacaste esto? ¿Quién te lo dio?». Entonces, cuando le dije que no lo sabía, continuó gritándome que pensara más, que tenía que recordar quién lo había puesto en mi bolsa. Recuerdo que me molesté y comencé a llorar, y lloré aún más cuando mi madre levantó el teléfono y le pidió a la operadora que la conectara con la policía porque, en sus palabras, esto era una emergencia. 30 años antes, cuando mi madre tenía más o menos mi edad, todos los niños del pueblo en el que crecimos salían a pedir caramelos en Halloween. Una niña salió con sus amigas, pero no solo volvió a casa con una bolsa llena de caramelos. Regresó con una pequeña muñeca blanca hecha de trapos de tela. La mamá de la niña no pensó nada de ello y dejó que su hija se quedara con la pequeña muñeca blanca, pero solo unos días después ocurrió un incidente en un parque público. La mamá llevó a su hija al parque, un lugar que tenía una caja de arena y un gimnasio, y mientras su hija jugaba con otros niños, ella empezó a conversar con otra mamá. Todo el tiempo, un tipo había estado apoyado en la cerca que rodeaba el gimnasio. La mujer pensó que debía ser uno de los padres o tal vez un abuelo de los niños, solo observando cómo jugaban sus hijos o nietos con los demás. Pero luego, mientras la mamá miraba, vio al hombre, que llevaba un abrigo largo, un sombrero y una bufanda que cubría su rostro, llamar la atención de su hija y hacer que se acercara a la cerca para hablarle. Todo parecía perfectamente inofensivo, pero luego la mamá observa al tipo extender la mano y pedir la mano de su pequeña. La mamá vio cómo su niña le daba la mano al hombre y, cuando éste se inclinó hacia adelante y comenzó a oler la mano de la niña, ella se apresuró a intervenir. Le dijo a su hija que se alejara del extraño y comenzó a preguntarle qué hacía hablando con niños así. El hombre no dijo una palabra, solo se dio la vuelta y se alejó antes de que la mamá pudiera confrontarlo. Naturalmente, la mamá quería saber qué le había dicho el hombre a su hija, pero cuando le preguntó, la respuesta que obtuvo generó más preguntas de las que resolvió. Primero, la niña dijo que no podía entender lo que el hombre le decía, pero cuando su mamá le preguntó cómo sabía que debía acercarse y darle la mano al hombre, actuó muy confundida y dijo que no sabía. La niña también dijo que cuando le dio la mano al hombre, este no la había olfateado como pensaba su madre, sino que le había dicho algo a su mano, algo que, nuevamente, la pequeña no podía entender. La mamá de la niña entonces preguntó si conocía al hombre de algún lugar, como si lo hubiera visto por el pueblo, y la niña respondió que sí, que era el mismo hombre que le había dado la muñeca blanca mientras pedía caramelos. Como puedes imaginar, la mamá estaba aterrorizada al descubrir la conexión entre la muñeca y ese hombre espeluznante, y se apresuró a informar a la policía. Los agentes emitieron una alerta sobre el tipo, y casi todos los policías del pueblo estaban buscando a ese hombre, pero como nadie lo había visto, pensaron que se había marchado, un vagabundo que había huido al primer indicio de problemas.
Ninguna de las mamás del parque reconoció al hombre, lo que en un pueblo de nuestro tamaño normalmente significaba que no era de la zona. Así que, cuando pasaron 48 horas y no hubo avistamientos del hombre ni por parte de civiles ni de las fuerzas del orden, todos pensaron que el tipo había seguido su camino. Pasaron solo unos días antes de que se dieran cuenta de lo equivocados que estaban. Una mañana, una joven madre entró en la habitación de su hija para despertarla para la escuela primaria, solo para descubrir que no estaba en su cama. Miró alrededor de la casa un poco y, al darse cuenta de que su hija no estaba por ninguna parte, alertó a su esposo, quien a su vez llamó a la policía. En menos de 24 horas, casi todos los policías del estado estaban buscando a la niña desaparecida. Pero mientras un verdadero ejército de policías y voluntarios buscaban en los campos y bosques que rodeaban el pueblo, un equipo de detectives de la policía estatal realizó una búsqueda en la habitación de la niña. Estoy adivinando que estaban buscando pistas. ¿Adivina qué encontraron escondido en la funda de almohada de la niña desaparecida? Una pequeña muñeca blanca, una que parecía haber sido cosida con viejos trapos. Luego, la policía organizó una conferencia de prensa preguntando si algún otro niño tenía una de estas muñecas blancas. Solo un grupo de padres se presentó, diciendo que su pequeña también había regresado a casa de pedir caramelos con una muñeca blanca en su bolsa de dulces, y esa niña resulta que era la mejor amiga de mi mamá. Apostaría que pensabas que iba a decir que esa niña era mi madre, ¿verdad? No puedo culparte. Yo también lo pensé cuando escuché esa historia de ella. Pero aún así, mi madre estaba medio traumatizada por toda la situación porque no solo su amiga y sus padres casi sufrieron un colapso nervioso por el miedo, sino que también terminaron mudándose del pueblo porque su hija ya no se sentía segura allí. Mi mamá dijo que ella y todos en la escuela estaban convencidos de que el hombre volvería en medio de la noche y la secuestraría de la cama, justo como había hecho con la niña desaparecida, que, por cierto, nunca fue encontrada. No aparecieron cadáveres ni restos en ningún lugar. No hubo avistamientos creíbles de ella a pesar de todos los llamamientos públicos, y ni siquiera encontraron prendas de vestir ni nada por el estilo. Era como si esa niña hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y eso solo daba credibilidad a la teoría propagada por los niños del pueblo de que el ratero de niños era algún tipo de hombre del saco que apuntaba a los niños con muñecas blancas en Halloween antes de comérselos vivos en las noches siguientes. Obviamente, eso no fue lo que pasó, pero tampoco era como si los adultos pudieran decirles a sus hijos toda la verdad. Todo lo que podían decir era que la niña estaba perdida y que todos esperaban que algún día regresara a casa sana y salva. Pero nadie realmente creía eso. De hecho, una muerte rápida habría sido una de las opciones más misericordiosas dadas las circunstancias de un hombre adulto que secuestra a una niña de su cama por la noche. Quiero decir, de nuevo, es poco probable que el tipo entrara y se llevara a la niña a patadas y gritos de su cama. Las muñecas estaban para ganar la confianza del niño, así que cuando llegara el momento, irían de forma silenciosa, no ruidosa, y ella se fue calladamente. Porque, como dije, nadie encontró ningún rastro de esta niña o de su secuestrador, y fue declarada muerta legalmente más o menos al mismo tiempo que me gradué de la universidad. El pueblo siguió adelante, pero nadie olvidó, especialmente aquellos cercanos a todo lo que ocurrió, lo que explicaba por qué mi madre se asustó tanto cuando vació mi bolsa de caramelos sobre la mesa y vio una pequeña muñeca blanca cosida con trapos viejos entre las chocolatinas y envoltorios de caramelos. Como puedes imaginar, ella también se apresuró a llamar al 911, y después de que la policía se hizo cargo de la pequeña muñeca blanca, todo el pueblo básicamente entró en un bloqueo mientras buscaban a la persona que podría haberla puesto en mi bolsa. Ningún niño podía ir a ninguna parte solo durante días. Y cuando la conmoción se calmó, los policías dijeron que probablemente era algún tipo de imitador que solo quería asustar a la gente. Pensaron que probablemente era algún adolescente que había escuchado la historia de las muñecas blancas junto con la de la niña que desapareció solo días después de que las entregaron. No creían que realmente fueran a completar el proceso de imitación y tratar de secuestrar a ningún niño que recibiera muñecas. No fui la única, pero dada la fuerte presencia policial en las calles al 1 de noviembre, había una buena posibilidad de que eso y solo eso disuadiera al imitador de llevarlo a cabo. No escuché toda la historia hasta muchos años después, y mientras mi papá pensaba que todo era una tontería y que solo eran niños siendo niños, tuvo un efecto bastante fuerte en mi mamá, supongo, porque le recordó todos esos malos recuerdos de su infancia. Yo también creía que era un imitador, alguien que simplemente estaba haciendo una broma tonta, porque nunca intentaron secuestrar a ningún niño que recibiera las muñecas, ni siquiera años después. Pero a veces me pregunto cuán broma fue realmente. Si todo el pueblo no hubiera tomado en serio las muñecas, o si el hombre no hubiera elegido mi bolsa de caramelos para dejar una dentro de ella para que mi mamá no la viera.
¿Habrían ocurrido las cosas de la misma manera o habría desaparecido otro niño en medio de la noche, secuestrado por el hombre que hizo la pequeña muñeca blanca? Mi nombre es Chris y soy de Hattiesburg, Mississippi. He sido oyente desde Halloween del año pasado, pero para entonces supongo que había perdido la oportunidad de escribir esto y enviártelo. Es una historia sobre un amigo de la infancia mío llamado Kevin y cómo eventualmente perdimos el contacto. Dado que la historia comienza en la noche de Halloween de 1993, a menudo pienso en ella en esta época del año. Es un poco triste en partes, pero a veces las historias de miedo son así, porque esa cosa tan terrible y aterradora a menudo tiene consecuencias, y rara vez terminan con finales felices. Kevin y yo vivíamos en Dent Avenue, uno enfrente del otro, al lado de la iglesia East Jerusalem Baptist, y fuimos amigos durante toda la escuela primaria. Una vez que pasamos a la escuela secundaria, teníamos un grupo de amigos de 4 chicos que consistía en mí, Kevin, un chico llamado Toby que vivía en Frederick Street, y Todd, cuyos padres manejaban el lugar de mariscos en East Hardy Street. Prácticamente éramos inseparables tanto en la escuela como en casa, pero especialmente los sábados por la noche, incluida la noche del 30 de octubre de 1993. Planeábamos salir a pedir caramelos la noche siguiente, pero al igual que cada sábado, caminamos de casa en casa hasta que se reunió todo el grupo. Normalmente simplemente paseábamos por el vecindario hasta encontrar algún lugar para pasar el rato, que solía ser el parque de béisbol de Rebecca Avenue o algunos de los complejos de viviendas de Derry cerca de Alon. Pero esa noche, como era la noche anterior a Halloween, teníamos algo un poco diferente en mente. Hablábamos sobre qué lugares en Hattiesburg creíamos que estaban embrujados. Había la antigua casa de Vernon D., sin relación con Jeffrey, que fue asesinado por el clan en los años 60 por ser un activista de los derechos civiles. Su casa ya no está, solo es un terreno vacío, pero mucha gente decía que había sentido una presencia extraña alrededor de ese lugar, y otros incluso habían escuchado ruidos raros. Pero como la casa de Vernon estaba al menos a 5 o 6 millas de la ciudad, no estábamos dispuestos a intentar caminar hasta allí una noche de sábado. También teníamos el viejo patio de trenes, que supuestamente estaba embrujado, y el viejo cementerio de Hattiesburg era otra opción obvia para un poco de garantizada espeluznante. Pero en algún momento alguien mencionó la vieja casa en el extremo de Elizabeth Avenue. La antigua casa de estilo plantación de 2 pisos, con sus columnas altas y envolventes y grandes ventanas con contraventanas, había estado abandonada tanto tiempo como podía recordar. No creo que alguna vez haya sido parte de una plantación real. Creo que más bien su propietario quería que se viera lo más grandiosa posible. Debió ser un lugar impresionante cuando aún estaba habitada, pero para 1993 no era más que una ruina infestada de termitas, y se veía espeluznante. Sin embargo, a diferencia de la antigua casa de Deo del cementerio de Hattiesburg, no habíamos escuchado rumores de que la casa estuviera embrujada, y quizás eso fue lo que nos atrajo en primer lugar. Quiero decir, el lugar se veía como si debería estar embrujado, así que en nuestra mente, prácticamente lo estaba. Pero eso también nos dio un pase libre para evitar visitar cualquiera de los lugares de los que realmente habíamos oído que estaban embrujados, como si no tuviéramos miedo, solo fuéramos muy perezosos. Caminamos todo el camino por Dent Avenue, cruzamos Wolfport Street y luego caminamos por Elizabeth Avenue, discutiendo qué podría haber pasado para que la casa estuviera completamente abandonada. Recuerdo que Todd sugirió que el patriarca de la familia se había vuelto loco y había masacrado a su familia, y que la historia sangrienta de la casa significaba que no podía ser vendida. Toby luego sugirió que algún tipo de accidente trágico había resultado en espíritus inquietos anclados al lugar y que por eso no podía ser vendido. Discutimos un par de otras teorías, pero la realidad era que ninguno de nosotros realmente sabía por qué aquella vieja casa de Elizabeth Avenue estaba abandonada. Todo lo que sabíamos era que las posibilidades de encontrar actividad espectral allí tenían que ser menores que en el patio de trenes o en el cementerio y que, probablemente, no sucedería nada malo al estar allí. Pero no podríamos haber estado más equivocados. En el camino hacia la calle, estábamos llenos de bravura infantil, como se suele decir. Pero una vez que llegamos al final de Elizabeth Avenue y vimos que la vieja casa se alzaba ante nosotros, ninguno de nosotros se sintió tan aventurero. Hablamos sobre explorarla, encontrar fantasmas o tal vez incluso un tesoro enterrado o algún tipo de oscuro secreto familiar. Pero una vez que nos enfrentamos a ella, nadie quiso entrar. Recuerdo pensar que la antigua casa de plantación no se veía tan espeluznante de día y que, aunque sabía en mi interior que no había nada más que polvo y telarañas, aún no podía hacerme a la idea de aventurarme adentro. Simplemente nos quedamos ahí, murmurando entre nosotros sobre lo peligrosa que se veía, y de repente Todd me retó a entrar. ¿Recuerdo haber dicho algo como solo? De ninguna manera. Amigo, debes estar loco si piensas que voy a entrar solo. Luego Todd retó a Toby a entrar,
y él dijo algo parecido, pero cuando Todd retó a Kevin a entrar, incluso solo por un minuto, Kevin respondió, ¿y qué me vas a dar si lo hago? Todd pensó un momento, pero Kevin claramente ya tenía algo en mente. Dijo que entraría en un dormitorio, bajaría al sótano y traería algo para demostrar que había estado allí. Y a cambio quería al menos la mitad de la cantidad de caramelos que Todd recolectara la noche siguiente en Halloween. Todd dijo algo como de ninguna manera, y yo pensé que era un poco demasiado duro. Pero eventualmente acordaron esto. Por cada minuto que Kevin pasara fuera de nuestra vista en cualquier parte de la casa, recibiría un puñado de caramelos de la bolsa de Halloween de Todd al día siguiente. Kevin dijo que quería un souvenir del lugar de todos modos, algo que demostrara que él era el más valiente de todos nosotros. Pero todos estábamos convencidos de que no duraría más de 2 o 3 minutos, con Todd siendo quizás el más confiado de todos nosotros, pensando que no tendría que ceder más de unos pocos puñados de caramelos. Vimos a Kevin caminar hacia el césped crecido, dirigiéndose hacia los escalones del porche, que crujían mientras él los subía, antes de dirigirse hacia el umbral abierto de la casa. Recuerdo que la puerta había sido completamente retirada de las bisagras, así que solo había un ominoso orificio negro esperándolo, y cuando llegó a él, Kevin miró hacia atrás a Todd y le dijo que estuviera listo para contar los minutos. Todd revisó su reloj y le dio a Kevin un pulgar hacia arriba, y después de encender el encendedor que le había pedido prestado a Toby, Kevin se adentró en la oscuridad. Decir que ese primer minuto fue tenso sería subestimar la situación. Recuerdo que esperaba medio gritando a Kevin y saliera corriendo de la casa gritándonos que nos fuéramos. También pensé que sería una forma increíble de hacernos una broma, pero salir corriendo demasiado pronto significaría perder un montón de caramelos de Todd. Pero supongo que si él lo sopesó en su mente, decidió que conseguir más caramelos era un resultado superior a asustarnos, porque cuando terminó ese primer minuto, no había señales de él. Cuando el segundo minuto terminó, luego el tercero y el cuarto, ninguno de nosotros había escuchado ni un sonido de Kevin. Recuerdo que Toby miró a Todd y dijo algo como que si esto seguía así, no le quedaría nada de dulce después de todo el trick-or-treating de mañana. Todd realmente comenzó a entrar en pánico porque 5 o 6 puñados eran una cantidad considerable de caramelos, y aún no habían negociado si los puñados significaban 2 o solo 1, etc. Para cuando Kevin llevaba 5 minutos dentro de esa casa, Todd caminó por el césped hacia la casa y gritó algo como, «Está bien, Kevin, ya hiciste tu punto, tienes tus caramelos, ahora sal». Casi esperaba que Kevin apareciera de repente por el marco de la puerta justo en ese momento y nos mostrara cómo nos había engañado haciéndonos pensar que estaba perdido en los sótanos o algo así, cuando en realidad había estado a unos pies de distancia, probablemente ahogando la risa mientras escuchaba a Todd frustrarse cada vez más. Pero después de que Todd lo llamó para que saliera, la casa se mantuvo en silencio, tan callada como la tumba. Y Toby comenzó a reírse muy nerviosamente, diciéndole a Todd que Kevin iba a quedarse allí tanto tiempo que Todd prácticamente tendría que trabajar para él durante el trick-or-treating de la noche siguiente. Yo reí, pero Todd no encontró eso muy gracioso y volvió a gritarle a Kevin que saliera antes de que las arañas comenzaran a subir por la pierna de sus pantalones. La idea de eso ciertamente me habría motivado a salir corriendo a toda velocidad, pero Kevin no hizo ningún sonido. Era como si no pudiera oírnos en absoluto. Estábamos llegando a los 10 minutos cuando el ambiente cambió de emoción nerviosa a una leve preocupación. Y para entonces los tres estábamos mucho más cerca de la vieja casa de la plantación, llamando el nombre de Kevin con la esperanza de que saliera si escuchaba a todos nosotros llamándolo y no solo a uno de nosotros. También comenzamos a sonar asustados. Recuerdo que la voz de Toby temblaba al llamarlo una vez, y su miedo era casi contagioso. Llamamos un poco más, y luego Todd de repente anunció que tendría que entrar y buscar a Kev. Creo que Toby sabía tan bien como yo que ya no se trataba de los caramelos. Estábamos asustados por nuestro amigo. Para ese entonces, Todd comenzó a subir los escalones, con Toby y yo siguiéndolo a regañadientes. Pero cuando finalmente llegó a unos pies de la puerta abierta, comenzamos a escuchar un movimiento desde dentro. Todd llamó de nuevo. «Kevin, ¿eres tú?» Pero cuando no obtuvimos respuesta, ese miedo volvió multiplicado. Comenzamos a retroceder, medio esperando que alguna cosa monstruosa y podrida saliera a la luz de la luna con la sangre de Kevin en sus garras y dientes. Lo que sea que se movía lo hacía muy lentamente, sin prisa, solo pasos lentos y firmes acercándose más y más a la puerta. Seguimos retrocediendo, preparándonos para correr, pero de repente, quien salió a la luz de la luna fue Kevin. Todos respiramos un gran suspiro de alivio porque caminaba bien, no corría, y tampoco tenía signos de heridas o lesiones. Todd dijo, «¿Qué demonios, amigo? ¿Nos asustaste mucho?» Yo esperaba que Kevin se echara a reír antes de llamarnos a todos gallinas. Él había conseguido al menos 6 o 7 puñados de caramelos de Todd y había logrado tenernos al borde de mojarnos los pantalones.
Si fuera yo, habría dado una vuelta triunfal por el descuidado jardín delantero del lugar, pero Kevin no hizo nada de eso. En cambio, simplemente caminó directamente junto a nosotros, cruzando el césped, y luego comenzó a bajar por Elizabeth Avenue. Todos le preguntamos, Kevin, ¿a dónde vas, amigo? Toby y yo nos quedamos ahí mirándonos unos a otros por un momento, como preguntándonos qué demonios le había pasado. Luego lo seguimos por la calle, preguntándole qué había pasado dentro de esa casa. Como dije, no habíamos escuchado ni el más mínimo sonido allí dentro. Había estado en completo silencio todo el tiempo, así que queríamos saber qué había estado haciendo Kevin tanto tiempo. Además, no actuaba asustado, al menos no corría, solo se alejaba como si estuviera cansado y quisiera ir a casa. Toby y yo corrimos a su lado porque no respondía a nada de lo que decíamos y le decíamos, «Hola, Kevin, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí dentro?» Fue solo entonces que vi que Kevin tenía lágrimas en los ojos. Toby y yo decíamos, «Amigo, ¿qué demonios te pasa?» Y luego Toby intentó detenerlo físicamente. Pero recuerdo que Kevin, en lugar de detenerse, pasó de estar tranquilo a volverse furiosamente violento, empujando a Toby y gritando, «¡Aléjate de mí!». Gritó tan fuerte que su voz se rompió, como si comenzara como un rugido y terminara en algún tipo de chillido. Estuvimos tan atónitos que nos detuvimos en seco y simplemente lo dejamos caminar un segundo antes de seguirlo. Nadie sabía qué decir al principio. Era un poco aterrador verlo así en primer lugar. Pero a medida que seguimos a Kevin por la avenida, comenzamos a llamarlo de nuevo, pidiéndole que se detuviera, que hablara con nosotros, y luego que al menos disminuyera un poco el paso. Pero nuevamente, nos ignoró por completo, hasta que Todd intentó adelantarse y bloquear su camino. Kevin trató de evitar a Todd caminando a su alrededor sin decir una palabra, pero luego Todd se interpuso en su camino de nuevo. Kevin comenzó a golpear, y Todd se inclinó hacia atrás tan rápido para evitar los golpes que cayó de espaldas. Luego Toby y yo corrimos a tratar de separarlos, y Kevin comenzó a golpearnos también. Gritaba, «No me toquen, manténganse alejados de mí». Otra vez su voz se quebraba como si estuviera conteniendo las lágrimas. Y durante todo el tiempo que lo conocía, nunca lo había visto actuar así. Se veía loco, sus ojos estaban desquiciados, su cara roja, y estaba decidido a hacernos daño si nos acercábamos demasiado. Quiero decir, se movió hacia Todd tan rápido que lo hizo caer de su trasero. Y si Toby y yo no lo hubiéramos bloqueado a tiempo, probablemente habríamos terminado peleando con él. No queríamos nada más que nos dijera lo que había pasado en esa casa, pero si no quería contárnoslo, no había forma de obligarlo. Supongo que no tuvimos más opción que dejarlo ir. Quiero decir, no tenía a dónde más ir, solo a casa, así que después de que Todd se puso de pie, dejamos que Kevin caminara un rato antes de que girara en dirección a su casa y desapareciera de nuestra vista. Todd y yo caminamos de regreso hacia sus casas porque no quería seguir a Kevin en la dirección que iba, por si acaso me veía seguirlo y decidía golpearme. Supongo que estaba bastante alterado por verlo así en primer lugar, así que caminé con Toby y todo un rato mientras tratábamos de averiguar qué había pasado en aquella vieja casa de plantación. Toby estaba convencido de que Kevin había visto algún tipo de fantasma o espíritu, porque para él nada más explicaba por qué estaba tan asustado. Pero Todd no se lo creía. Pensaba que Kevin había visto algo lo suficientemente aterrador como para que reaccionara de esa manera. Pero no podía haber sido un fantasma porque, como él lo decía, los fantasmas no son reales. Pensaba que tal vez había visto un cadáver, una mancha de sangre vieja, o incluso algo como una jaula del tamaño de un hombre en el sótano. Algo lo suficientemente creepy como para asustarlo. Pero no había manera de que Kevin hubiera visto un fantasma y luego saliera del edificio sin decirnos que lo había perturbado profundamente. Pero supongo que no era una amenaza. Suena ridículo tantos años después, pero en ningún momento ninguno de nosotros pensó en volver y echar un vistazo a la casa por nuestra cuenta. Ya sabes, para poder saber realmente qué había visto Kevin. Pero éramos solo niños. Hombre, solo niños asustados, y todo lo que queríamos era ir a casa y esperar que Kevin nos contara lo que había pasado la noche siguiente cuando saliéramos a hacer trick or treating. Al día siguiente, recuerdo que llamé a la casa de Kevin para ver si podía hablar con él. Su mamá respondió el teléfono y al principio sonaba muy bien, pero cuando le pregunté si podía hablar con Kevin, dijo que estaba sintiéndose mal y no podía atender la llamada. Le pregunté si estaba bien y ella dijo que sí, pero que estaba arriba tomando una siesta después de quejarse de sentirse muy enfermo. Recuerdo haberme detenido durante unos momentos tan largos que la mamá de Kevin preguntó si aún estaba allí. Y solo entonces encontré el valor para preguntarle si Kevin había estado actuando extraño cuando regresó a casa la noche anterior. Fue su turno de detenerse, lo suficiente para que supiera que su respuesta no era tan natural como quería que sonara,
Y luego me dijo que no, que Kevin había estado bien, solo que se despertó esa mañana sintiéndose un poco mal. Ella no estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo toda la verdad. Ella lo estaba cubriendo, lo que era comprensible porque era su mamá. Pero, ¿por qué? Antes de colgar, la mamá de Kevin dijo que no tenía razón para creer que él no vendría a hacer trick or treating con nosotros y que lo haría llamar cuando despertara de su siesta. Esperé y esperé, pero no recibí ninguna llamada de Kevin. Así que decidí llamarlo una segunda vez, y fue entonces cuando me dieron la noticia de que todavía se sentía mal y no saldría a hacer trick or treating con nosotros. Estaba devastado, pero no tanto porque no saldría con nosotros. Era más porque sabía que lo que había pasado aún lo afectaba de una manera tan profunda que rechazó la oportunidad de recoger tanto dulce como pudiera. Hacer trick or treating era algo enorme para todos nosotros, así que para que Kevin se lo perdiera era un gran problema. Y Todd y Toby también lo sabían. Era casi imposible disfrutar de nuestro tiempo allí afuera, tanto que terminamos yendo a casa de Kev para darle una parte de nuestros caramelos. Estábamos desesperados por verlo, desesperados por asegurarnos de que estuviera al menos un poco bien. Pero cuando llegamos a su puerta, su mamá nos dijo que estaba demasiado enfermo para recibir visitas. Siguió enfermo entre comillas durante aproximadamente una semana antes de que pudiera comunicarme con él por teléfono, y le pregunté una vez si quería hablar sobre lo que había sucedido en aquella casa. Me dijo palabra por palabra que si alguna vez preguntaba de nuevo, no volvería a ser mi amigo. Así que no lo hice. Resistí la tentación tanto como pude, pero que nunca volvió a ser el mismo chico que entró en esa casa. Salió como una persona diferente. Y por más que quisiéramos, Toby y yo teníamos demasiado miedo de volver a la casa de Elizabeth Avenue por temor a que nos pasara lo mismo. Kevin también les había dicho a los dos lo mismo que me dijo a mí, que no quería hablar de eso bajo amenaza de excomunión, así que ellos también decidieron callar al respecto. Pero esa no fue el final de la historia. No pensamos que fuera una coincidencia que la vieja casa de plantación en Elizabeth Avenue terminara siendo demolida ni siquiera 6 meses después de que Kevin entrara. Y esa fue la vez más cerca que estuve de romper mi promesa y preguntar qué vio allí, porque ese día de demolición realmente fue la última oportunidad de verlo por nosotros mismos. Nuevamente, no había manera en el infierno de que fuera allí solo, ni siquiera de día. Y tal vez debí preguntar, pero simplemente no quería perder a un amigo tan antiguo como Kevin, aunque él era un poco diferente del chico que conocía antes. La familia de Kevin se quedó en Hattiesburg aproximadamente un año más, lo suficiente para graduarse de 8º grado, y luego un día nos dijo que se mudaría. Kev se mudó a Jacksonville, al parecer porque su mamá quería estar más cerca de sus padres en su vejez. Intentamos mantenernos en contacto con él, pero siempre parecía estar mucho más interesado en continuar la amistad que él. Le preguntábamos por teléfono si alguna vez quería regresar y visitarnos, y siempre decía, no sé, tendré que ver qué dice mi mamá. Simplemente nunca estuvo muy entusiasmado al respecto y, eventualmente, Todd y yo simplemente tomamos esa pista, y antes de mucho tiempo perdimos el contacto para siempre. Muchos años después, encontré una cuenta de Facebook que creía que era la de su nombre, pero no tenía ninguna foto adjunta al perfil, así que no había manera de saberlo con certeza. Envié una solicitud de amistad, pero nunca fue aceptada, y supongo que Kevin simplemente no la usaba mucho. Esperaba que algún día aceptara mi solicitud, tal vez obtuviera mi número de alguien y me llamara. Pero hace unos 10 años, recibimos malas noticias. Kevin había fallecido por una sobredosis de drogas, heroína, dijeron, y ni siquiera había llegado a los 40. En ese funeral, escuchamos de personas que lo conocían en Jacksonville que había estado luchando contra la adicción durante años. Ninguno de nosotros tenía idea, pero realmente nos golpeó cuando oímos que él casi le suplicaba a todo el mundo por dinero cada vez que estaba en quiebra. Nunca nos pidió nada a nosotros, y, bueno, probablemente le habría dado todo el dinero que necesitara solo para poder hablar con él después de todos esos años, pero nunca se comunicó, ni siquiera en su peor desesperación. Nunca regresó a Hattiesburg, y creo que eso tiene todo que ver con lo que vio en aquella casa de Elizabeth Avenue la noche antes de Halloween tantos años atrás. En el funeral, terminé obteniendo el número del patrocinador de narcóticos anónimos de Kev. Era el tipo que probablemente conocía mejor a Kevin en Jackson, ya que pasó mucho tiempo con él en los años previos a su muerte. Habló sobre su adicción en el funeral, y me dijo que si alguna vez quería escuchar algunas anécdotas menos deprimentes sobre los últimos años de Kev, debería llamarlo. Así que lo llamé, pero solo para preguntarle si Kev alguna vez había mencionado la noche del 30 de octubre, mucho tiempo atrás, y más específicamente, que pasó en la casa. Me dijo que no, que Kevin nunca lo había mencionado, ni una sola vez, y que él y Kev habían hablado de todo tipo de cosas de su infancia. Incluso mencionó a nosotros un par de veces. Agradecí al tipo,
Colgué el teléfono y lloré, no porque no hubiera logrado descubrir el terrible secreto de Kev, sino porque me di cuenta de que guardar ese secreto con tanta fuerza podría historia 3. En Halloween, el 9 de octubre de 1977, los padres de Nema Louise Carter, de 19 meses, la acostaron en su cuna y le dieron un beso de buenas noches. Los Carter vivían en Lawton, Oklahoma, una ciudad de alrededor de 990,000 habitantes que sirve como sede del condado de Comanche, desarrollado en antiguas tierras de reserva de los pueblos Comanche y Apache. Lawton fue incorporada en 1901 y se nombró en honor al mayor general Henry Ware Lawton, quien sirvió en la Guerra Civil, donde ganó la Medalla de Honor antes de ser asesinado en acción durante la Guerra Filipino-Americana. El paisaje de Lawton es típico de las grandes llanuras, con una topografía plana y colinas suavemente onduladas, mientras que el área al norte de la ciudad está marcada por las montañas Wichita. Aunque la economía de Lawton sigue dependiendo en gran medida de Fort Sill, ha crecido para abarcar la educación superior, la atención médica, el comercio minorista y la manufactura, siendo esta última la que empleaba al padre de Nema, George Carter. Después de acostar a su joven hija, los Carter se retiraron a su propio dormitorio para descansar un merecido sueño. Pero al despertarse a la mañana siguiente, descubrieron que habían salido de sus sueños y entrado en la peor pesadilla de cualquier padre. La cuna de la pequeña Nema estaba vacía y no había rastro de ella. Tras contactar a la policía, se enviaron oficiales a la casa de los Carter, donde se tomaron declaraciones y se realizó una búsqueda. Los oficiales deseaban principalmente identificar el método por el cual el secuestrador de Nema había accedido al hogar de la familia Carter, pero después de un análisis exhaustivo de la casa, llegaron a una conclusión profundamente escalofriante. Dado que las ventanas del dormitorio de Nema aparentemente habían permanecido cerradas durante la noche de su secuestro y se había descartado la posibilidad de entrada forzada, los oficiales se enfrentaron a una posibilidad aterradora, que el secuestrador de Nema hubiera entrado subrepticiamente en la casa durante las horas del día, antes de esconderse en el armario de su dormitorio hasta que sus padres se durmieran. Solo entonces habrían podido sacar a la pequeña Nema de la casa sin alertar a sus adorables padres. El secuestro de Nema envió ondas de choque a través de la comunidad local, con la policía instando a los miembros del público a estar atentos a signos de actividad sospechosa. Nadie podía comprender por qué alguien querría secuestrar a una niña de 19 meses, pero parecía inconcebible que las intenciones del sospechoso fueran homicidas. La totalidad del esfuerzo de búsqueda que siguió dependía de la posibilidad de que la pequeña Nema aún estuviera viva y que alguien la estuviera reteniendo con la intención de transportarla fuera del estado. Pero la realidad era mucho más horrenda. Alrededor de un mes después del secuestro de Nema, un grupo de niños en edad escolar exploraba una casa abandonada a unas 4 cuadras de donde vivía la familia Carter. La casa había sido fuertemente vandalizada, con su interior convertido en un desorden de vidrios rotos y grafitis. Pero quien había sido dueño de la casa había dejado la mayoría de sus muebles atrás. Mientras los niños exploraban la casa, su curiosidad los llevó a abrir armarios, closets y alacenas con la esperanza de descubrir algún tesoro perdido. Sin embargo, hasta que entraron en la cocina deteriorada de la casa, lo que encontraron fueron solo desperdicios y ninguna novedad. De repente, uno de los niños notó la nevera y se preguntó en voz alta si había comida dentro. Con una curiosidad macabra, los amigos del niño lo animaron a abrir la puerta del electrodoméstico. El niño hizo lo que le pidieron, se acercó a la nevera y luego abrió la puerta. Pero en lugar de ser recibido por la vista de verduras podridas y carne llena de gusanos, lo que los niños vieron ese día los perseguiría por el resto de sus vidas. Sobre una de las estanterías de vidrio de la nevera yacía el cuerpo descompuesto y sofocado de la pequeña Nema Carter. Lawton siempre ha sido un lugar algo rudo y no era ajeno a los crímenes menores y a veces violentos, pero el secuestro de niños en medio de la noche era algo inaudito, o al menos casi inaudito. Justo el año anterior, el 8 de abril de 1976, las gemelas Mary y Tina Carpenter fueron secuestradas a plena luz del día mientras veían televisión en casa de su abuela. Según el informe, una amiga de las gemelas Carpenter desabrochó la puerta de la sala antes de convencer a las dos niñas para que salieran. Las dos niñas de 3 años siguieron, pero pronto se encontraron con Jacqueline M. Rubido, de 16 años, quien comenzó a arrastrar a las niñas por la calle. En llamadas a la policía, los testigos afirmaron que las gemelas Carpenter lloraban y trataban de liberarse del agarre de Rubido, instando a la policía a darse prisa. Pero para cuando los oficiales llegaron a la escena, Rubido y sus dos víctimas ya no estaban. Varios años después, en una entrevista con la policía local, una Tina Carpenter de 10 años dijo: "Nos llevó a una casa. Era blanca, cerca de las vías del tren. Había muebles rotos adentro. Cuando entramos, nos llevó a la nevera y nos dijo que entráramos. Dijo que su tía vendría a sacarnos y llevarnos a tomar helado después.
Las gemelas Carpenter hicieron lo que se les dijo, demasiado aterradas por Rubido para arriesgarse a negarse. Pero una vez dentro, Rubido simplemente cerró la puerta de golpe y se fue. Lo mató. Que descanse en paz, que te echo de menos. La noche de Halloween, el 9 de octubre de 1977, los padres de Nema Louise Carter, de 19 meses, la acostaron en su cuna y le dieron un beso de buenas noches. Los Carter vivían en Lawton, Oklahoma, una ciudad de alrededor de 990,000 habitantes que sirve como sede del condado de Comanche. Se desarrolló en tierras de reservas de los pueblos Kiowa y Apache. Lawton fue incorporada en 1901 y recibió su nombre en honor al mayor general Henry Ware Lawton, quien sirvió en la Guerra Civil, donde ganó la Medalla de Honor antes de ser asesinado en acción durante la Guerra Filipino-Americana. El paisaje de Lawton es típico de las grandes llanuras, con una topografía plana y colinas suavemente onduladas, mientras que el área al norte de la ciudad está marcada por las montañas Wichita. Aunque la economía de Lawton sigue dependiendo en gran medida de Fort Sill, ha crecido para abarcar la educación superior, la atención médica, el comercio minorista y la manufactura, esta última de la cual empleaba al padre de Nema, George Carter. Después de acostar a su hija, los Carter se retiraron a su propia habitación para descansar un merecido sueño, pero al despertar a la mañana siguiente, descubrieron que habían salido de sus sueños y entrado en la pesadilla de todo padre. La cuna de la pequeña Nema estaba vacía y no había señales de ella. Después de contactar a la policía, se enviaron oficiales a la casa de los Carter, donde se tomaron declaraciones y se realizó una búsqueda. Los oficiales principalmente deseaban identificar el método por el cual el secuestrador de Nema había ganado entrada a la casa de la familia Carter. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo de la casa, llegaron a una conclusión profundamente escalofriante. Dado que las ventanas del dormitorio de Nema aparentemente habían permanecido cerradas durante la noche de su secuestro y se había descartado la posibilidad de entrada forzada, los oficiales se enfrentaron a una horripilante posibilidad: que el secuestrador de Nema había entrado furtivamente en la casa durante el día antes de esconderse en el armario de su dormitorio hasta que sus padres se durmieran. Solo entonces habrían podido sacar a la pequeña Nema de la casa sin alertar a sus adorables padres. El secuestro de Nema causó un gran impacto en la comunidad local, con la policía instando a los miembros del público a estar atentos a señales de actividades sospechosas. Nadie podía comprender por qué alguien querría secuestrar a una niña de 19 meses, pero parecía inconcebible que las intenciones del sospechoso fueran homicidas. La totalidad del esfuerzo de búsqueda que siguió dependía de la posibilidad de que la pequeña Nema aún estuviera viva y que alguien la retuviera con la intención de transportarla fuera del estado. Pero la realidad era mucho más aterradora. Alrededor de un mes después del secuestro de Nema, un grupo de niños estaba explorando una casa abandonada a unas 4 manzanas de donde vivía la familia Carter. La casa había sido vandalizada en gran medida. Su interior era un desastre de vidrio roto y grafitis. Sin embargo, quienquiera que hubiera sido el propietario de la casa había dejado la mayoría de sus muebles. Mientras los niños exploraban, su curiosidad los llevó a abrir gabinetes, armarios y alacenas con la esperanza de descubrir algún tesoro perdido. Pero hasta que llegaron a la deteriorada cocina de la casa, sus hallazgos habían sido solo basura y sin objetos de valor. De repente, uno de los niños notó la heladera y preguntó en voz alta si había comida dentro. Con una curiosidad macabra, los amigos del niño lo animaron a abrir la puerta del electrodoméstico. El niño hizo lo que le pidieron, se acercó a la heladera y luego abrió la puerta. Pero en lugar de ser recibido por la vista de verduras podridas y carne llena de larvas, lo que los niños vieron ese día los perseguiría por el resto de sus vidas. En uno de los estantes de vidrio desnudos de la heladera yacía el cuerpo descompuesto y sofocado de la pequeña Nema Carter. Lawton siempre ha sido un lugar algo rudo y listo, y no era extraño el crimen menor y, a veces, violento. Sin embargo, el secuestro de niños en medio de la noche era inaudito, o al menos casi inaudito. Solo el año anterior, el 8 de abril de 1976, las gemelas Mary y Tina Carpenter fueron secuestradas a plena luz del día mientras veían televisión en la casa de su abuela. Según el informe, un amigo de las gemelas Carpenter desabrochó la puerta de la sala antes de convencer a las 2 niñas para que salieran. Las 2 niñas de 3 años siguieron, pero pronto se encontraron con Jacqueline M. Rubido, de 16 años, que comenzó a arrastrar a las niñas por la calle. En llamadas a la policía, testigos afirmaron que las gemelas Carpenter lloraban y trataban de liberarse del agarre de Rubido. Urgieron a la policía a que se apurara, pero cuando los oficiales llegaron a la escena, Rubido y sus 2 víctimas ya no estaban. Varios años después, en una entrevista con la policía local, Tina Carpenter, de 10 años, dijo: "Nos llevó a una casa, era blanca, cerca de las vías del tren, había muebles rotos adentro. Cuando entramos, nos llevó a la heladera y nos dijo que entráramos.
Dijo que su tía vendría a sacarnos y a llevarnos a comer helado más tarde. Las gemelas Carpenter hicieron lo que se les dijo, demasiado aterrorizadas por Rubido para arriesgarse a desobedecerla. Pero una vez dentro, Rubido simplemente cerró la puerta de un golpe y se fue. 2 días después, un grupo de niños estaba jugando en una casa desierta cuando oyeron débiles gemidos provenientes de una heladera sucia. Una niña de 11 años llamada Katy Ford y otro niño del vecindario valientemente abrieron la puerta de la heladera y Tina Carpenter cayó exhausta, aterrorizada pero viva. Milagrosamente, Tina había sobrevivido respirando a través de un pequeño agujero en la heladera. Su hermana gemela, en cambio, no tuvo tanta suerte y falleció como resultado de una asfixia prolongada. Cuando la policía interrogó a Katy Ford, ella afirmó haber preguntado de inmediato a la exhausta Tina: ¿quién te encerró en la heladera? La respuesta de Tina fue casi instantánea, y usó el apodo de la adolescente Rubido cuando declaró: Jackie Bow. Rubido, que resultó ser la niñera de Katy Ford debido a que era amiga de su tía, se convirtió instantáneamente en el objetivo de una investigación policial. Sin embargo, bajo la suposición de que Tina, de 3 años, sería una testigo poco confiable, la falta de pruebas físicas dejó a las autoridades desesperadas por una confesión clara, y sin ella, la investigación se estancó rápidamente. Al final, la policía no tuvo más remedio que liberar a Jackie Rubido sin cargos, pero la noticia fue recibida con aprehensión e inquietud en la comunidad local. La gente estaba asustada, muy asustada, recordó Ray Anderson, investigador de la Fiscalía del Condado de Comanche. Se preguntaban cómo podría haber sucedido esto y por qué alguien querría tarjetear a un niño tan joven e inocente. La gente salía a comprar armas, nuevas cerraduras para sus puertas y ponían barrotes en las ventanas de sus hijos. Se podía sentir lo asustados que estaban. Tras su arresto y liberación, Jackie mantuvo una presencia tranquila y discreta en la ciudad y, de alguna manera, logró recuperar lo suficiente de su reputación como para que la gente comenzara a contratarla nuevamente para cuidar a sus hijos. Para el otoño de 1977, era una niñera habitual de los Carter, la joven pareja nativa americana que llevaba vidas sociales activas los fines de semana y conocía bien a su hija pequeña. Ella también era su primera opción como niñera. Durante ese periodo, un intruso levantó a Nema de su cuna, con las ventanas cerradas, se deslizó por el pasillo de la pequeña casa de Lowton, pasó junto a sus padres dormidos y salió por la puerta principal. Recuerdo la mañana siguiente como si fuera ayer, recordó más tarde el padre de Nema, George. Era una de esas frescas y nítidas mañanas de Oklahoma, un día que de otro modo podría haber disfrutado inmensamente. En cambio, él y su esposa estaban condenados a soportar la peor pesadilla de los jóvenes padres en todas partes. Alguien había raptado a su hija. George comentó que su corazón latía tan rápido que pensó que estaba teniendo un ataque al corazón y que, en su pánico, su esposa Rose comenzó a buscar frenéticamente en los lugares más irracionales. Corrió entre los armarios de la cocina, los closets y la perrera de la familia. Incluso revisó debajo de la casa y en el campo detrás de la valla del jardín. Pero la pequeña Nema no estaba por ningún lado. Durante las fases iniciales de la investigación, y dado el alto porcentaje de participación parental en casos de niños desaparecidos, los detectives no tuvieron más remedio que considerar a George y Rose, los propios padres de Nema, como sospechosos preliminares. Naturalmente, los llamamos para interrogarles, recordó Cecil Davidson, un detective retirado de la policía de Lowton que trabajó en el caso. Acordaron hacerse pruebas de polígrafo y cada uno las pasó con gran éxito. Una vez que los padres fueron descartados como sospechosos, casi todos cayeron bajo la red de sospecha, incluidos las niñeras del vecindario, Joyce Smith y Jacqueline Rubido. Es asombroso que nos tardáramos tanto en darnos cuenta, recordó Davidson, pero alguien eventualmente recordó que Jackie Rubido había estado implicada en un crimen casi idéntico no hace ni un año, y después de eso, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Cuando el detective Davidson finalmente confrontó a Rubido respecto al secuestro y asesinato de Nema Carter, su respuesta fue, digamos, poco convincente. Rubido afirmó que estaba jugando a las cartas la noche en que Nema desapareció y, al principio, su coartada parecía infalible. Pero a medida que Davidson continuó interrogándola, comenzó a dudar de la inocencia de Rubido. Era muy callada, recordó Davidson. Nunca te miraba a los ojos. Su mirada siempre estaba en otra parte o mirando al suelo. Siempre estaba muy cerca de decirte algo crítico y luego retrocedía, como si tuviera miedo de incriminarse. A la luz de esto, el detective Davidson se mantuvo casi convencido de la culpabilidad de Rubido, pero lamentaba la falta de cierre del caso. Nunca pudimos conseguir que confesara, dijo más tarde. La parte frustrante era que no teníamos pruebas físicas, ni huellas dactilares, ni marcas de pies, ni pelo, ni sangre.
Nada. Lo único que creo que realmente teníamos era esta extraña respuesta que obtuve de ella sobre el bingo. Estaba muy enojada por el hecho de que todos pudieran jugar bingo mientras ella se quedaba atrapada cuidando a los niños, explicó Davidson. Y hasta el día de hoy estoy convencido de que Jackie Rubido asesinó a Nema, pero el fiscal del distrito nunca sintió que tuviéramos suficiente para procesarla. El detective Davidson puede ser inquebrantable en su creencia, pero todos están convencidos de que Jackie Rubido secuestró y asesinó a la pequeña Nema Carter, incluido su propio padre, George. 2 meses antes del secuestro de Nema, los Carter encontraron a su perro envenenado. Unos días después, regresaron a casa para descubrir que había sido destrozada por vándalos. Me cuesta creer que todos esos eventos fueran meras coincidencias, dijo George. Jackie Rubido que conocíamos simplemente no cuadra. Nunca tuve esa sensación sobre ella. Cada vez que Jackie venía, Nema corría hacia ella y le daba un gran abrazo. Pero hace varios años vi una entrevista con Jackie en un periódico y dijo que estaba drogada en esa época de su vida. ¿Era alguien que conocíamos?, se le preguntó a George. Creo que sí, alguien familiarizado con nuestra casa, pero nunca he estado completamente convencido de que fuera Jackie. George, cuya esposa Rose Carter murió en 2000, está atormentado por la inquietante realidad de que nadie ha sido acusado por el asesinato de su hija. Afirmó que el paso de 3 largas décadas ha ayudado a aliviar un poco su dolor, pero como lo expresó poéticamente, las preguntas sin respuesta aún arden dentro de mí. En las primeras etapas posteriores a su asesinato, los detectives se convencieron de que habían identificado positivamente al asesino de Nema y a su sospechosa, Jackie Rubido. Sin embargo, ellos también han quedado con una sensación de justicia incumplida. Mi esposa y yo vivimos durante años con los «¿qué pasaría si?», dijo George Carter, quien ahora es un miembro activo de su iglesia local. Nema lloró esa noche cuando la acostamos a dormir y nunca nos levantamos a revisarla. Pensamos que no queríamos arruinarla, que eventualmente se quedaría dormida. Continuó. Y ahora creo que esa persona que la tomó ya estaba en su habitación, probablemente escondida en el armario. ¿Qué pasaría si hubiéramos abierto el armario? ¿Qué pasaría si nos hubiéramos levantado a revisarla esa noche? ¿Qué pasaría si la hubiéramos traído a dormir con nosotros? ¿Qué pasaría si? Hola amigos. Gracias por escuchar. Haz clic en la campana de notificación para ser alertado de todas las narraciones futuras. Publico nuevos vídeos todos los lunes y jueves a las 9 de la noche y hay divertidas transmisiones en vivo los domingos y miércoles por la noche. Si tienes una historia, asegúrate de enviarla a mi correo electrónico @submission si tal vez incluso escuche tu historia presentada en el próximo vídeo. Y si quieres apoyarme aún más, obtén acceso anticipado a todas las narraciones futuras y contenido adicional en Patreon o haz clic en ese gran botón de unirse para conocer los beneficios adicionales que se ofrecen a los miembros del canal. Y no te olvides de revisar el podcast de Let's Read, donde puedes escuchar todas estas historias y grandes compilaciones en cualquier lugar donde escuches podcast. Todos los enlaces están en la descripción a continuación. Muchas gracias, amigos, y recuerden, las palabras no son reales. Suscríbete si te gustó esta historia y escríbeme en comentarios qué tipo de historias te gustaría ver en el canal.